Bienvenidos todos a una nueva edición de Sí o No, un podcast de cine. Estamos con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Todo tranqui. De este lado me tienen a mí, Martín Imer, que me pueden encontrar también en lavidaenuncine.wordpress.com, ganizo.uy también. A vos, Seba, ¿dónde se te puede encontrar? Me pueden encontrar en cineenui.com o en Cine Explicado en YouTube y, por supuesto, acá en el podcast. Perfecto, Seba. Decime, estuvimos también la semana pasada ya hablando de Viejos, una película que también nos dio un cierto ida y vuelta interesante. Esta semana vamos a hablar de un estreno bastante interesante que también da a mucha discusión, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora podemos adelantar nomás que vamos a hablar del Último Duelo, la última película de Ridley Scott, pero antes también vamos a comentar un poquito de lo que vimos en la semana. Me comentaste que estabas muy seriero, no estabas tan cinéfilo, estabas más seriero. Un poco. Es un poco ponerse al día de cosas que vas dejando. Es complicado el tema de las series. Vas dejando cosas a medias que hay que terminar, van apareciendo temporadas nuevas y, Sí, por supuesto, aparecen novedades demasiado comentadas como para ignorar, como es el caso de quizá lo que más estuve viendo esta semana, que es el juego del calamar, serie de Netflix que, si mal no recuerdo, leí hace poco que es la serie más vista de Netflix en su historia, me parece. sí, Eh, 111 millones de espectadores creo que tuvo. lo cual es increíble para el poco tiempo que tuvo en la plataforma y cómo salió de la nada. Además, es una primera temporada de solamente 9 episodios, de la que se creó tanto furor que hoy es, sí, la serie más vista de Netflix, una plataforma ya con mucha historia y muchas series celebradas, lo cual, obviamente, yo le tenía interés desde antes por ser una serie coreana que se veía divertida, se veía creativa, se veía de muchas formas que a mí me interesan. Y la dejé en la lista para ver, pero claro, se creó tanto ruido alrededor que Sí. no la pude ignorar mucho tiempo. Y si bien me faltan 2 episodios, me parece que puedo decir que es, de alguna manera, sin entrar demasiado en si merece ser la serie más vista o no más vista, no importa eso. Pero sin duda es un producto muy bueno, que no ignora, digamos, al cine coreano como tal, que es algo que quería ver. No quería algo tradicional, quería algo un poco más creativo, un poco menos obvio, digamos, que Netflix por lo general, digamos, saca series a veces genéricas, que a veces son muy celebradas, pero no tienen mucha alma, mucho gusto. Me parece que el juego del calamar, sin entrar en extremos, tiene su gusto, tiene su lenguaje y tiene una idea visual que es muy colorida, muy divertida, que contrasta un poco con las partes más oscuras de la serie. Es además por cómo trabaja, es una buena metáfora, que se nota muy temprano, no hace falta, me parece, terminar la serie para notar de qué está hablando. Por lo cual realmente estoy enganchado y me sorprendió para bien, porque por lo general los productos más vistos suelen ser, en mi opinión, un poco genéricos. En este caso es una serie con sabor, es una serie que supongo que me alegra ver en la cima de Netflix. Así que incluso sin haberla terminado, la verdad que la recomiendo. Contame, ¿de qué se trata? Yo no Tratas. la vi, no la vi. Bien, a ver si te la puedo vender un poco. Trata sobre. Digamos, vamos a quedarnos con el protagonista. Un personaje un poco en la miseria, con deudas, un poco adicto a las apuestas, un poco bastante perdido en la vida, con bastantes problemas encima. Al Sí, que se le presenta la oportunidad de participar en un juego medio secreto, medio extraño, en el cual acepta participar, ya que no tiene mucha opción para resolver algunos de sus problemas, que con el paso de la serie se van notando que son más complicados de lo que parecen. El juego es una oportunidad para ganar dinero y de alguna manera es un juego casi televisivo, donde varios participantes compiten en juegos y pruebas para llevarse un premio en dinero muy, muy, muy alto.
Pero, por supuesto, al igual que el premio es algo grande, las apuestas también son muy grandes. Claro. Y lo que en principio parece un juego para poder ganar dinero y tal, pronto se muestra como algo mucho más oscuro, mucho más peligroso, y que pone en juego problemas humanos, y bastante dolor que bueno, como te digo, contrasta bien con la parte entretenida de la serie. Me parece que es la parte, te diré, del cine coreano como tal que a mí me interesa. Es ese buen balance entre lo serio, lo cómico y lo entretenido, que me parece que lo hace muy bien. También algo de bizarro, ¿no? Yo había visto unas imágenes con una muñeca y con unos personajes con unas máscaras extrañas. O sea, Sí, son el multimedia coreano, podría decirse en general. No tiene miedo a tomar riesgos absurdos. no, no, por supuesto que no. Si bien quizás yo me acerqué a la serie desde antes me interesó, por eso mismo que decís vos, por todos esos elementos quizá bizarros que se veían de afuera. Pero no son tan. No son tan bizarros como uno querría, quizá, porque a mí tengo mucho interés en eso. Pero lo que te digo, sí introducen un cierto color y diferencia en una trama que hemos visto antes, pero por cómo se presenta acá, con esos elementos, con esas máscaras, con esos diseños de lugares que uno pregunta quién fue el diseñador de estos lugares Claro. tan extraños, tan peligrosos, pero por qué se ven tan atractivos. O sea, es justamente, es todo para nosotros, pero funciona y es sin duda un subrayado de la serie. Sí, realmente yo cuando leí ayer la noticia de la cantidad de personas que vieron este programa, realmente se nota como algo que conectó con el público, que realmente está siendo muy comentado, muy visto, y en realidad uno siempre suele decir que el público no se equivoca, ¿no? Pero que la recomiendes también está bueno porque en cierta forma también habla de que el éxito está acompañado también de un éxito ciertamente crítico también, ¿no? De producto. Sí, y por supuesto, y a mí lo que más me alegra de toda esta situación es que de alguna manera las series Netflix a veces cuando son populares, cuando se vuelven tendencia, rompen algunas barreras que a veces en las salas de cine no se logran romper, como es el hecho de tener la serie más vista de Netflix en una serie coreana, no estadounidense como suele ser, También, claro. eh, lo cual en ese sentido me parece un enorme logro. Incluso si fuera mejor, peor, me encanta ver una serie que sea capaz de romper ciertas barreras que el cine nunca pudo. Estamos hablando incluso del cine ahora, cuando la última no, pero la ganadora del Oscar anterior fue una película coreana muy celebrada que es Parásitos, Parásitos también, pero un antes y un después. incluso incluso como obra maestra del cine coreano, incluso así me parece que generó algunas dudas en algunos espectadores que yo no sé si se llegaron a acercar. En la forma en que presenta Netflix, en forma de serie además, me parece muy bueno que se note que se está rompiendo esa barrera del lenguaje que siempre han tenido muchos espectadores. Sí. Es que creo que tal vez en cierta forma este es un éxito post Parásitos, ¿no? O sea, me parece que es también un poco de un público occidental que abraza ya sin problemas otro idioma, abraza otro concepto de entretenimiento y otro concepto de cómo hacer el entretenimiento, ¿no? Eh, Cosas más arriesgadas, una falta de miedo a la extrañeza, que me parece que el público extraña también del cine americano o del multimedia americano en realidad, que es mucho más rígido. Por supuesto, está ahí, está ahí. Y como decís vos, incluso desafía a ese cine y televisión más genérica o más segura, lo desafía, o sea, verlo en la cima, ver este tipo de serie en la cima, obliga, digamos, al resto de los entretenimientos, al resto de narraciones a jugarse un poco más, a apostar un poco más y a ser un poco diferente de lo que suele ser. O sea, todas esas cosas, es lo que te digo, más allá de la calidad de la serie que es buena, para mí son mucho más importantes y quizá lo mejor de todo este hito que se volvió el juego del calamar. Ahora, si hablamos de
estábamos hablando de cine no en inglés, cine extranjero, y cine de Oscar. Creo que vos Sí. tenías algo para comentar, si no estoy errado. Sí, más que cine de Oscar, cine de festivales, cine de Venecia, en Ah, donde cine... ganó Error en mío, error mío. 2019 el premio a Mejor Actor. Se trata de la película Martín Edén, que se estrena este jueves también, junto a la película de la que vamos a hablar. Se estrena este jueves en salas de Uruguay. Una película absolutamente recomendable y una película también muy extraña. ¿Cómo lo puedo explicar? Porque es una adaptación de un libro, del libro del mismo nombre, Martín Eden, del escritor Jack London. Jack London, seguramente vos, Seba, y el público en general, lo conozcan más bien por los libros aventurescos Ujú. de El llamado de lo salvaje, Ah, sí. Colmillo Blanco. Sí, 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 Eh, sí. es un autor que está mucho más vinculado a ese tipo de fantasía que a un retrato social como el que logra Martín Eden, también un retrato autobiográfico, en la historia de tanto el libro como la película, aunque hay una diferencia sustancial que te voy a comentar ahora, es la historia de un marinero pobre, bastante iletrado, que luego de una trifulca salva a un chico rico de una golpiza y eso hace que lo inviten a la casa de él, de este chico rico, y ahí comienza a descubrir, primero a partir del amor que tiene por la hermana de él, un mundo nuevo que es la cultura, los libros, la educación, eh, esa primera educación como una ventana al amor, una ventana a llegar a ella, pero también luego una ventana a entender lo que significa el mundo, también alinearse con valores socialistas y luego eventualmente también él se vuelve escritor y eso lo acerca más que nada a un individualismo muy allegado también al capitalismo, que fue lo que le pasó a Jack London, que él con el boom del llamado de la selva se volvió un hombre muy rico que no tenía nada que ver con esos valores socialistas que predicaba. La película tiene un cambio fundamental que es el pasar la acción de Estados Unidos, que es de donde es Jack London, a Italia. Y es un cambio muy interesante porque de cierta forma actualiza el texto. Yo siento que no hay particularmente una definición de en qué época está basado, pero por supuesto que todos podemos estar de acuerdo en que es de una década mucho más cercana que la que está originalmente en el libro, y se adaptan muy bien los valores de un cine muy italiano, ¿no? Muy italiano en formas y muy italiano también en ideas. Es un cine de ideas que creo que está muy ausente en el cine actual, ¿no? Ideas comentadas, predicadas por los personajes, pero también puestas en evidencia a lo largo del metraje, ¿no? Ujú. El camino de Martín Eden, ese héroe trágico, justamente por acercarse demasiado a las ideas de las que reniega. Me parece una película excepcional también en la forma, está filmada en Super 16 milímetros, Mm. entonces eso le da también una textura muy rica, ¿no? Muy distinta a lo que es el cine hoy filmado en digital. Eh, no quise decir demasiado porque me la vendiste muy bien. Igual, algunas preguntas. Entonces, me decías que si bien no sé si leíste el libro, es una adaptación que decís que es un poco libre, un poco a lo suyo. Es extraño, o sea, es libre en lo que tiene que ver con la ambientación, con ciertas decisiones formales, pero en lo que es en sí la línea argumental es muy cercana, es bastante fiel al libro, pero logra mantener una gran originalidad en lo que es la apuesta y en lo que es cierta forma libre y alocada, pero no en lo que cuenta en realidad. Lo que cuenta es muy cercano, tanto en la línea en sí como también en las ideas que quiere exponer el escritor. No, es que me resulta todo lo que planteás, primero que es mucho, y me resulta interesante saber cómo la película pone esos cambios, digamos, en escena, si son, o sea, los cambios en el personaje son
tan literales como los haces sonar, o si son más sutiles. O sea, me interesa saber cómo los trabajará la película. La verdad me la vendés muy bien. Bueno, me alegro y ojalá que puedas ir a verla porque realmente se trata de una película buena si no leíste el libro y también muy rica si leíste el libro porque tiene diferencias, tiene cosas que realmente son muy valideras de ver y ya te digo, es cine de ideas. Vos podés comulgar con las ideas socialistas o no que se exponen en un punto, pero también hay suficiente ambigüedad en el texto y en la película para que vos comulgues desde otro lado o comulgues desde la crítica incluso, no tanto al socialismo, sino a todo el viaje que tiene Martín Edén, la crítica muy fuerte al individualismo en el que termina cayendo, y también en eso ayuda una actuación magnífica del actor Luca Marinelli, que ganó, yo como te decía antes, en Venecia la Copa Volpi el mejor actor, un actor fascinante que empieza con una verdad como ese marinero inculto pero muy confiado, muy alegre ante la vida y termina con un cinismo y un nihilismo Ujú. ante la realidad del mundo, francamente muy creíble también y muy desgarrador. Eso lo transmite el actor, lo transmite con su mirada, lo transmite con su forma de caminar, con un gran manejo de su físico y realmente es fascinante de ver. Solo por él la película ya es válida, pero aparte la película está acompañada con tanto sentimiento, con tanta poética y también con tantos matices políticos y sociales que es realmente muy recomendable. Es una película que vale muchísimo la pena y si podés verla también el fin de semana, creo que vas a salir con muchas cosas para pensar. Y eso es muy válido en el cine de hoy. No, sin duda, sin duda. De hecho, como te decía, me la vendías bien, pero cuando hablaste de esa ambigüedad y ese punto para pensar y pararse entre varias ideas, ya el hecho, si me decís que es una película que hace eso, estás hablando mi idioma, así que sí, voy a intentar mirarla. Bueno, perfecto. Entonces, ya tenemos nuestras dos recomendaciones, así que eh, podemos hablar un poco de la película de la semana. Ujú. Esta película, El último duelo, es un estreno lindo porque es un estreno en salas, que es una vuelta también, bueno, como decía ahora con Martín Herén, es un regreso a un cine serio, ¿no? Que eso tal vez estuvimos ante semanas de muchos blockbusters y este es un estreno que si bien tiene una inversión, también es un cine más adulto y buscando contarte otras cosas. Vamos a contar un poco de qué se trata El último duelo. Esta es la película que relata una historia basada en hechos reales, creo recordar del siglo XIII o Sí, el siglo XIV sí, por esa zona. por ahí, 1300. Por ahí. 1500 es 1300, 1300. 1300, entonces es el siglo XIV, bien. Y es la historia del duelo de Jean de Carrouge y Jacques Legris. Estos eran dos amigos de batalla que por distintos motivos que la película va descubriendo se vuelven rivales sociales también en cierta forma. Jacques Legris va posicionando socialmente mientras Jean de Carrouge va más bien convirtiéndose más en una figura de mártir en cierta forma en el campo de batalla. Y esta rivalidad termina en un duelo cuando la esposa de Carrouge, Marguerite, acusa a Legris de que la violó. Entonces, eso despierta una furia en Jean de Carrouge que ante las injusticias de la clase dominante machista de esa época decide hacer un duelo a muerte para determinar la inocencia de su mujer, a la cual acusan también de mentirosa. Lo interesante de esta narración es que está contada desde distintos puntos de vista, muy a lo Rashomon. Por lo tanto, cuando yo te digo que Jean de Carrouge decide ese acto heroico de sacrificarse por su mujer, es lo que vemos en la primera historia, pero eso también cambia
Y eso es un punto de vista muy interesante. ¿Qué te pareció, primeramente, esa forma de contar la película, Seba? La forma de contar, diré que me sorprendió gratamente. Fue una sorpresa que no sabía absolutamente nada de esa forma de narrar que tenía la película. Y fue realmente un descubrimiento en este cine. Porque, como decís vos, es de alguna manera un regreso a un cine de épocas pasadas. Que se ve incluso más lejano hoy. Que estuvimos tanto tiempo sin salas abiertas. Y que estamos cada vez más lejos de esas superproducciones épicas, donde hay más elementos prácticos, donde se da una buena mirada al pasado, bien estudiada, bien trabajada. Entonces, El último duelo es esa película que a su vez está obedeciendo a otros intereses. Y una de las formas de obedecer a esos intereses es con esa idea de narrar tres puntos de vista sobre una historia que vos más o menos la resumiste, que es muy simple, de hecho, porque, como digo, son tres Sí, puntos de vista de hechos que se repiten, justamente. Es la misma película, si se quiere, tres veces distintas, y a veces no tan distintas, 40 minutos cada una o algo similar, sí. que podrá parecer algo repetitivo, quizá por fuera, y en un momento uno viendo la película se cuestiona eso mismo, pero me parece una estrategia francamente fantástica, que juega quizá con la expectativa que uno tiene de un cine así, de un cine épico. De hecho, comienza por ese lugar, pero todo eso casi parece una fachada para lo que realmente es la película, que me parece una película, un retrato fantástico y muy duro sobre la valentía y el sufrimiento, las dos cosas, valentía y sufrimiento femenino, Sí. que sí, está obviamente aplicado a la época donde toma lugar, pero es muy fuerte por el buen trabajo que hace de reflejar la realidad, algunas realidades que vivimos hoy. Entonces, realmente me parece una película que me sorprendió y que sabe exactamente lo que es y que es mucho más ingeniosa de lo que parece en una primera mirada. Es verdad. Es una película que está bueno primero hablar de la estructura, porque en cierta forma también es el alma de la película, ¿no? O sea, es una trama muy sencilla que podía haberse abarcado de muchas formas. Podía haberse abarcado también, por ejemplo, que en vez de ser de tres puntos de vista, sean flashbacks, ¿no? En el medio del juicio y eso termine en el duelo. Pero es muy interesante la forma, porque cada una de ellas, en su repetición, va aportando detalles que la primera historia es la de Jean de Carrouge, la segunda la de Jacques Legris y la tercera la de Marguerite, que incluso la propia película resalta que esa es la verdad, no es la verdadera historia. Porque vos al principio estás esperando, por ejemplo, la honradez de Matt Damon en esa primera historia, después no empezás a notar matices y en la tercera historia te cierra mucho mejor lo que vos venís viendo. O sea, las tres historias, a pesar de repetir datos, se complementan muy bien. Y eso va creando un cierto juego de espejos y un cierto juego de diferencias que terminan siendo también la base de lo que es el mundo. El mundo entero se basa en diferencias y ambigüedades, se basa en situaciones grises que la película explora muy bien. La película habla desde la perspectiva del mundo, la perspectiva de los hombres y de las mujeres de esa época, pero también trazando una línea actual. Y eso está bueno que se vean perspectivas del mundo y perspectivas de visiones de hombres que se imaginan de cierta forma, pero en realidad son de otras, las falsedades del mundo. Todo eso lo muestra algo tan simple como partir la narrativa y dejar que cada historia se cuente a su forma. Eso me pareció el punto más alto del libreto y me parece que está muy bien logrado en la narrativa general de la película. Sin duda. De hecho, me gustaría, justamente, decías que en un momento de la película, digamos, pone en pantalla que en un momento que estamos a punto de ver la verdad, que de alguna manera lo que Sí, hemos estado viendo antes eran puntos de vista, eran perspectivas, eran otras formas de ver. Ese movimiento podría llevar a pensar que, ok,
si tenemos realmente los hechos, si para la película estos son los hechos reales, si estas son las formas, ¿por qué contar todo lo anterior? Vos hablás, sí, de una cierta ambigüedad, de una cierta perspectiva, pero en realidad lo que decías vos, o sea, no es necesariamente que esa perspectiva de las dos primeras historias sume, tenga detalles que en otras no, o tenga verdades que al final no están. Pero sí apuesta todo a decir eso que decís vos, que a veces hay otras perspectivas, que pueden complicar ciertas situaciones y que para algunos resultan válidas, porque son simplemente narraciones de distintas personas. Y me parece que la película, sí, puede ser algo jugado el gastar más de una hora de película Sí, solamente para decir algo así, pero me parece lo genial acá es, que quizá me voy a repetir un poco, es el hecho de que estamos hablando de una épica de Ridley Scott. Yo creo que la podríamos definir de esa manera, al sí, menos desde afuera. Yo creo que hay algo que uno espera o uno imagina con una épica de Ridley Scott, más cuando trata sobre la historia de el último duelo oficial que se vio en la Francia medieval, digamos. la cosa medieval, sí, Eh, Uno espera algo, y de hecho la película empieza desde ese lugar. Habla de una rivalidad, promete los cimientos de esa rivalidad, uno quiere saber cómo llegaremos a ese duelo final, que de hecho es el final, es una de las secuencias finales de la película, no es ningún sí. spoiler, es algo que se plantea desde el inicio, que vamos hacia ahí. Todo es muy clara la película, me parece que no hay nada, no hay demasiado para spoilear o arruinar, es muy clara en hacia dónde va, pero me parecen las dos primeras perspectivas se construyen sobre lo que uno pensaría que es ese cine, sobre lo que uno pensaría que es ese cine de Ridley Scott de épicas. Por eso me Sí. parece fantástico cómo empieza por ese lugar y la película prosiga a deconstruirse un poco, a tratar cosas que nunca fueron tratadas que sí fueron tratadas, pero no tanto en este cine de superproducción, que a veces se olvidan, a veces uno piensa en lo medieval, piensa en los caballeros, en las Sí. espadas, en las luchas, y la película empieza por ese lugar, pero Es que empieza hay que, a poner detalles de otras cosas. Dale, adelante. sí, es que hay que decir algo también. O sea, más allá de que Ridley Scott, eso podemos hablar también más adelante de Ridley Scott como carrera en general. A mí me resulta un director, un artesano bueno, muy regular también en las cosas que hace, y sobre todo porque hace mucho. Y yo creo que también hay que ver que el cine del, por ejemplo, puedo pensar en Gladiador, en Cruzada, en La caída del halcón negro, películas muy de testosterona, que está bueno lo que mencionas. Sin embargo, también es el mismo director de Telma y Luis, que es una película profundamente Sí, feminista. sí, sí. Entonces, me parece que también es en cierta forma agrupar ambas sensibilidades dentro de una película que tiene esa zona de carnicería Scott, que es muy limitada, pero que está presente, tiene esa cosa épica masculina. Y es verdad, durante las dos primeras historias vos ves esos puntos de vista masculinos y vos pensás que va a ir por alguno de esos lugares y después toma un relevo femenino y feminista que estaba presente en la obra de Ridley Scott, estuvo muy presente en Thelma y Louise. Entonces, que también es una película en cierta forma de perspectivas, porque vos tenías, no tan marcado, pero vos tenías varios puntos de vista sobre la situación de las protagonistas. Entonces, en cierta forma, también es una forma de continuar temáticamente con cierta sensibilidad que vos podés advertirlo en sus mejores películas, ¿no? Sí, a ver, me parece que no es algo que, sí es cierto, no sale de la nada, no es algo que salga de la nada, pero quizás sí en este cine, en el Sí, que en el cine confiamos, medieval, sobre todo. sí, confiamos mucho en Scott, en eso, confiamos, sabemos que él puede hacerlo y sabemos la manera en que él lo hace. Yo quizá no esperaba que aplicara lo que aplica acá y, y se cuestionara un poco a sí mismo en ese género. Me parece que hace un poco eso la película. Entre todo lo que hace muy bien y la fuerza que tiene, sí, con una película con un mensaje femenino muy fuerte y a su vez muy doloroso, porque ahora hablaré un poco del duelo y tal, pero
me parece que es una película que sí, incluso sabiendo de quién viene y con esos antecedentes que decís que son ciertos, incluso así yo no los esperaba. No vienen de la nada, pero viendo la película aparecen un poco de la nada. Quizá un poco por la expectativa que yo tenía de lo que pensé que sería la película. Sí. Yo más que nada esperaba que la película supiera navegar bien, sobre todo lo que tiene que ver con la premisa de la violación en sí, los puntos de vista relacionados a ese hecho, cómo lo ven los personajes, sobre todo en esa época, y me parece que también es uno de los puntos altísimos de la película, el cómo eh, explora el sistema de abusos, ¿no? Cómo explora la situación y después el progresivo desprecio o el progresivo camino de la protagonista hacia la verdad y hacia su verdad también, ¿no? Primero un desprecio propio que después termina reconvertido en un deseo de justicia llevado a las últimas consecuencias, ¿no? Que también está bueno como la película en sus formas también te muestra que para ella también es tan difícil y era tan difícil en esa época que en un momento incluso lo dice, si yo sabía que estas iban a ser las consecuencias para mí, me hubiese quedado callada. Pero está bueno como también muestra eso para defender su ideal de, bueno, siempre hay que decir la verdad y hay que denunciar. O sea, es una película muy firme con su ideología, que por supuesto que tiene una gran línea trazada con el presente, es muy fácil la asociación, pero también es muy lógica y es muy creíble cómo está posicionada dentro de la película. Sin duda. De hecho, voy a aprovechar eso que dijiste. Me parece que la película es muy hábil en tomar esa idea de, como decís vos, es muy clara y sabe qué quiere decir en cuanto a decir la verdad, a ser valiente para tomar lugar en una situación sumamente desgarradora. Me parece que eso es fantástico. Pero lo que más me gusta quizá, que no he visto en algunas películas, incluso contemporáneas, situadas en el mundo que tenemos ahora, que me parece una película muy sincera, que no tiene miedo a afrontar el hecho de que, al menos en mi perspectiva de ella, que es una película que plantea un lugar donde no hay posibilidades de finales felices, no hay posibilidades de que nada salga bien, incluso si la película plantea dos opciones. Si algo funciona, todo obviamente relacionado al duelo final. Si Sí, el duelo funciona de una manera, el destino de los protagonistas será uno. Si el duelo funciona de otra, el destino de los protagonistas será otro, mucho peor. Incluso así, las dos opciones, por todo lo que viene atrás, por la naturaleza de cómo llegamos a ese hecho, por cómo está configurado todo el mundo, incluso así plantea algo que, incluso si todo sale bien, incluso si logramos ese final feliz, incluso si se cementa esa idea de que hablar, de que decir las cosas y no quedarse callado es lo correcto, incluso así plantea una parte que no está buena, que es muy compleja y que es muy triste y dolorosa. No quiero entrar de más en detalles, pero me parece que es una película muy inteligente en hacer eso, en plantear eso. no entramos en detalles, pero podemos igual, lo que yo te decía hace un rato de lo que tiene que ver con los puntos de vista y las perspectivas ante el hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un personaje que en esta primera historia es muy bueno y vos incluso en un momento pensás, wow, qué mentalidad hasta actual de un personaje del siglo XIV. Y sin embargo, la tercera historia se muestra que también va empujado por un interés personal, no por un interés de marido enamorado y totalmente firme en su ideal de que su esposa realmente le cree, realmente dice la verdad y la quiere defender contra viento y marea, ¿no? O sea, también en cierta forma te está mostrando una visión de un mundo de hipocresías, de un mundo en el que en realidad, más allá de que el hecho lo vivió la mujer,
el duelo también es parte de una masculinidad frágil que surge a partir de esa rivalidad absurda, ¿no? Por distintas cosas que van más bien por el orgullo y justamente, bueno, también por esa concepción de la mujer como un objeto, ¿no? La mujer es el objeto del esposo, entonces tocaron a mi objeto y yo tengo también que salir a defender. Y un sistema político y judicial que también avala eso, ¿no? La mujer no podía acusar al violador porque necesitaba tener el apoyo legal del marido, porque si no, no tenía entidad legal. Tiene un montón de cosas que también Es que son, denunciatorias y también muy, no solo del sistema, sino también de la propia masculinidad de los personajes, ¿no? es que son esos detalles los que me refería a que están ahí, más allá de cómo termine la película y más allá del buen mensaje que deja en algún aspecto. Todo eso está ahí y eso no se borra. Ese mundo de hipocresía, esa masculinidad frágil, como decís, ese poder político, ese poder religioso, incluso los comentarios religiosos, que de hecho me parece que la película, si bien juega mucho con todo esto que estamos diciendo, la película incluso me parece que tiene hasta un aspecto de humor negro en cómo trabaja, en cómo comenta sobre el pasado, de cómo funcionaban unas cosas. O sea, se ríe para no llorar en el sentido de los pensamientos que tenían ciertas personas en esa época. Lo cual, que de hecho para mí funciona, porque está la ridiculez y cómo aparece en pantalla y cómo se comenta, que yo creo que incluso está ahí para una risa, para lo que te digo, una reírse para no llorar. Lo cual, sí, esos detalles, como te digo, más allá de cómo termina la película o no termina, esas cosas, esos hechos están ahí y no se van de la película. Y yo creo que uno se los lleva y son dolorosos más allá de un final, entre comillas muy grandes, feliz o triste. Es que también de cierta forma, a ver, es como hablaba hace un rato también de Martín Eden, es cine de ideas. Tal vez no de ideas tan explícitas como las que cuenta Martín Eden, pero también es un cine de ideales y un cine basado enteramente en personajes, ¿no? O sea, me parece muy interesante el aspecto psicológico de los tres protagonistas, ¿no? Y sobre todo por el lado de que tienen los tres, tienen muy bien en claro el lugar en el que están y las formas para sobrevivir, ¿no? O sea, Jean de Carrouge, ¿cuál es la forma de sobrevivir? La guerra. Y es un personaje rudo y muy salvaje porque es su medio de escalar en la posición social. Jean Legris, bueno, lo hace a través de ese encantamiento que tiene con el duque, que es un personaje muy ambiguo, que interpreta Ben Affleck, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero él sabe que su escalación social, también por su posición social, es a través de ese encantamiento de la clase alta y subir de esa forma. Y Marguerite a través del casamiento y es una docilidad Sí. que nunca se pierde incluso, porque ella sabe que es la forma. O sea, son personajes que están muy conscientes de su época y a partir de ahí la película también juega con esa tensión constante. Y cómo justamente todo eso que comentás, me gusta cómo va teniendo unos ciertos, como decías vos, matices dependiendo de la perspectiva. Aunque la perspectiva de la película esté en uno de los protagonistas, alrededor vamos viendo unos ciertos matices de los otros, que no son, lo genial quizás es que no son muy diferentes, son de mínimas sutilezas que me parece que le regala a la película una delicadeza que en un principio parece que no tiene, porque en realidad es muy directa, es muy cine de Ridley Scott épico, pero tiene Sí, esa delicadeza en ser sutil, a veces no lo es, porque tampoco debe serlo. tampoco debe serlo en realidad. Exactamente, sí, sí. Pero le regala una sutileza y delicadeza a todo a veces, con eso que decís vos de los personajes y los matices que van tomando, que me parece fantástico, es genial. Y sí, es eso que la hace diferente, es eso que le da ideas, es eso que la separa de todo lo demás que sabemos. Que igual, te diré, voy a hablar también de
Ridley Scott como director de épicas, como director de acción épica. Y tengo que hablar de Sí, ese duelo, porque la sí, claro. película, sí, construye, o sea, va hacia adelante. Es una película de 150 minutos, 2 horas y media, que va hacia un punto y es claro hacia qué punto va. Incluso si la película se transforma en algo más de camino a ese duelo, es innegable que el combate de por sí tiene que entregar algo que de alguna manera al espectador le dé una cierta satisfacción en lo que está viendo, aunque sea No, doloroso de ver por otras razones. Decime, tiene decime. que ser un clímax de acción Sí, que también, en cierta forma, es satisfactorio porque también concluye emocionalmente, en cierta forma, el viaje de los tres protagonistas. sí, claro. Sí, tiene que ser, exactamente, tiene que ser la escena de acción, la escena de acción brutal, brutal, que a su vez funcione de una forma dramática para todo lo que ha estado construyendo. Me parece que hace las dos cosas. Lo dramático está claro que funciona, yo lo he dicho, y pasado el duelo eso se mantiene. Sí, Ahora, debo decir que es una escena brutal, muy, muy bien realizada por Ridley Scott, donde cada golpe se siente, donde la violencia es genial, porque es emocional y está en pantalla, y sí. se convierte en una escena sangrienta que funciona perfecto, porque funciona por los golpes que vemos en pantalla y por todos los golpes emocionales que ya están ahí. Por lo cual, para una película que se llama El último duelo, me parece que el duelo en sí, como tal, me parece que está muy bien tratado. Sí, es una escena aparte que está tremendamente bien realizada desde todo aspecto, porque también es una escena que te mantiene muy tenso. Sí. Sobre todo, yo no sé, supongo que fue así como se hizo el duelo, pero el hecho de que sea un enfrentamiento con lanzas y que después incluye otras armas también, o sea, le da también un dinamismo a la escena que, que también se complementa muy bien con los planos, esos planos cercanos, que te acercan mucho también a la acción, a qué está pasando, y también un estilo ciertamente muy moderno, ¿no? De la acción, que Ridley Scott siempre lo supo dominar, ya te digo, bueno, la primera referencia que uno puede tener cuando uno piensa en Ridley Scott es Gladiador, ¿no? Sí. Y Que Gladiador era una una película, oda a estos duelos, si se quiere. sí, En otra época, exactamente, pero. exactamente, pero en cierto sentido de la acción épica y también emocional, conecta también mucho, ¿no? El hecho de decir, bueno, la acción tiene que complementar no solo un espectáculo, sino también servir emocionalmente a los personajes y dramáticamente a la película. Sí, es que por eso me parece que vale la pena comentarlo, claro, por cómo hace ese cierre perfecto de ser una escena que nos da lo que queremos antes de ver la película y que nos da lo que queremos después de haberla visto, o sea, mientras la estamos mirando. Sí, Que no es una tarea fácil, para nada, porque perfectamente podría haber sido un combate que a mí me podría haber dado igual justamente por todo lo que he estado viendo y decir, esto es como ir en contra de mucho de lo que hemos estado viendo. Pero claro, es un también, complemento claro, para vender también, podría exactamente, decirse. exactamente. Pero también, esto no hay que olvidarlo, es una superproducción épica y esa parte, en el momento de esa escena, no se pierde y hay una tensión construida que va a más en esa época. Como decís vos, es una pelea que se transforma y es una pelea que mantiene la tensión en el aire hasta el último segundo por todo lo que está en juego. Me parece, realmente, me parece una de las mejores escenas que he visto este año. Incluso quizá por Scott, y como decís vos, es un director que nunca ha sido anticuado, pero te diré que trabaja esta escena de formas que hay otras películas que no la hubieran hecho tan bien, no hubiera sido tan práctica, no hubiera Sí, estado editada, está editada hasta de forma, de un ritmo decente, tranquilo, no está recortada a más no poder. sí. Eh, Pero aparte, me parece que funciona mucho también porque es como decíamos antes, es un cierre emocional a la película también. Entonces, como funciona también, porque no solo es una gran escena de acción, sino que también es algo que vos venís esperando mucho durante la película, ver cómo concluye eh, la- todo el conflicto de los personajes. Entonces, en cierta forma eso también ayuda mucho a que vos como espectador te involucres y también que la escena se sienta
bien insertada en la película. Sin duda, sin duda. Y sí, es un buen punto final para una película que, como te digo, me sorprendió, realmente me sorprendió. Aparte, todos los aspectos, en general, la ambientación de época, los vestuarios, los escenarios, hay una reconstrucción digital de época que se siente muy realista Sí. y a su vez es muy impresionante, ¿no? Sobre todo ese París, recién en construcción, ¿no? Sí, es que supongo que lo que más a mí me deslumbra más es quizá volver a ese tipo de cine, a verlo en una sala además. Sí, el cine de reconstrucción de pasado, el cine de muchas cosas, si bien es cierto que habrá muchas cosas digitales que yo incluso no noto porque están bien realizadas a esta altura. Sí, Ya no pasan, ya no se notan como, ah, ahí hay una pantalla verde, ahí hay algo digital, todo funciona, digamos, tiene una cierta armonía. Pero incluso, pero igual se ve lo práctico, se ve esa parte épica, que me parece que la película no lo pierde. Y es algo bueno, porque es un cine que de superproducciones así, cada vez se ven menos y menos. Y verlo en una sala, sí. la verdad es un privilegio. Es que creo que incluso pocos directores pueden permitirse cosas así. Porque incluso, no sé si otro director más joven con menos trayectoria que Ridley Scott puede alardear de generar un interés así, con una historia así y con un presupuesto que permita esa extensión de escenarios y de otros ingredientes, ¿no? Me parece que no sé si hay en este momento más directores jóvenes, ¿no? De los veteranos, sí, por supuesto. Pero de directores jóvenes me parece que no hay gente que pueda tener tantos recursos a mano también. Es cierto, eso es cierto. De hecho, aunque habrá que comentar el hecho de que vimos este año, se vio una película épica, de hecho, de un director bastante joven, David Lowery se llama. Estoy hablando de The Green Knight, el Caballero El Verde, Caballero Verde, sí. que era de alguna manera un cine épico también deconstruido, con mucho práctico, pero claro, eh, era algo más pasivo, más que reflexionando sobre muchas cosas, más... Un cine de interiores también. Claro, era más un cine de interiores, exactamente. Entonces, puede ser que se dé de un director joven que pueda tener la posibilidad, pero quizás haciendo algo distinto y algo más íntimo. Esta no es Claro, una película íntima, es no directa. teniendo los recursos tan importantes como puede tenerlos Ridley Scott para, por ejemplo, hacer una escena en exteriores que sea una batalla campal que dure 2 minutos, en realidad, la película. Sí, sí, hay varias de Eh, esas, hay varias. Hay varias también y están muy bien hechas, están muy bien insertadas, inyectan mucho componente adrenalítico en la película, pero no creo que otro director pueda tener a su disposición en la actualidad tanto recurso para hacer una escena breve, por ejemplo. No, no, claro, está bien eso. Es eso, las escenas breves de acción que son muy pasajeras en realidad en la película, sirven para narrar algo muy puntual y quizá poner Sí, un toque de acción en el medio, pero en realidad tampoco es el objetivo. Como decís vos, el hecho de que pueda utilizar un presupuesto y hacer algo práctico, algo que es pasajero, sí habla quizá del lugar que tiene Ridley Scott, al que a esta altura no se le debería cuestionar cuando quiere hacer una épica porque más o menos siempre ha funcionado. Tengo algunas reservas sobre alguna, pero bueno. es que como te decía antes, ¿no? En realidad él es un director que es bueno, hay pocas cosas que realmente te resulten malas de él. Pero no es un director que tenga tampoco una consistencia en su trabajo. Y aparte, ni siquiera en los temas. Ya ves, por ejemplo, este año, esta es la primera de 2 películas que vamos Sí, a ver de sí. Ridley Scott. Y la segunda no tiene nada que ver temáticamente al menos, con El último duelo. Es La casa de Gucci, Ujú. que es toda una historia que va por otros lados y va por otros círculos sociales, ¿no? Pero es un director, sí, que realmente él siempre elige ir por otras cosas y buscar cosas muy distintas, y eso es lo que también, en cierta forma, crea esa irregularidad en su obra, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. A ver, como decís vos, es un director que a esta altura puede hacer lo que quiere, ha hecho lo que quiere, de hecho si miramos sus últimos 20 años de carrera, sí, Sí, como decís, ha hecho de todo. tiene altibajos y tiene cosas muy diferentes, algunas geniales en mi opinión, algunas regulares, nada... Sí, hay una sumamente mediocre, pero incluso en su mediocridad me parece que tiene un despliegue que al menos merece mención. Tiene varias cosas. El otro día estábamos un poco repasando. Me parece que él tiene dos de los últimos 20 años o más, vamos a ponerle 20 y algo. Él tiene Gladiador Sí, y tiene Gangster Americano, que son dos cosas también totalmente diferentes y las dos son de lo mejorcito. Desde Thelma y Lois, esas dos son las mejorcitas también que se rescatan o que yo tengo en el recuerdo de Ridley Scott. sí, son dos, te diré, porque Gángster Americano, si bien ya es en una época más cercana, sigue siendo una épica de crimen, si se quiere. Sí, Con que ya su. tampoco se hace. No, para nada. Una película de prácticamente 3 horas ya muy raro ver. Pero me parece que tiene algunas otras cosas válidas. Quizá no obras maestras, pero como hablábamos recién, sí, Cruzada en su momento no fue tan bien recibida, pero el corte del Es verdad, director, después de de los hecho, años. que es más extenso, más pausado, me parece que estaba muy bien. Tenía películas como Los Tramposos con Nicolas Cage, que la recuerdo muy bien. Y a mí, la verdad, le tengo mucho quiero mucho a The Martian, a Misión Rescate con Matt Ah, Damon, que quizás por sí, la cantidad de veces que la vi, me parece una película sí, muy es carismática, una muy linda divertida. película también. Es una linda película también. Pero es como te digo, es un director que tiene cosas tan extrañas porque es un director que tiene varias películas importantísimas, ¿no? Siempre se habla de los duelistas, se habla de, bueno, sus primeras tres películas, ¿no? Los duelistas, no me estoy acordando si es Blade Runner o Alien y Blade Creo que Runner. es Alien, Pero no, ya no me acuerdo, no quiero sí, decir. creo que va primero Alien y Sí, después Blade Runner, pero ya ves, alguien que se marca ese 1-2, sea el orden que sea, te está hablando de alguien realmente muy importante, ¿no? Y me parece que después ese talento, esa explosión que era Ridley Scott, un poco por esa cosa de hacer tantas cosas tan distintas y tanto lo que sea, un poco también lo apagó. Pero no quita que es un director con valor y un director que, como decís, puede hacer lo que quiere y eso también es parte del éxito y el fracaso de las películas, ¿no? De decir, bueno, hago lo que quiero y me puedo tirar a una épica, me puedo tirar a una futurista como The Runner y me puedo tirar a una comedia romántica como Un Buen Año, que es de lo más mediocre que ha hecho en su carrera. un buen año, sí, sí. No, no la quise mencionar, pero sí, tuvo un tiempo donde trabajaba mucho con Russell Crowe y bueno, a veces salía bien las cosas y a veces no tanto. Y a veces no tanto. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo con Ridley Scott. Pero hoy, hablando justamente de los últimos 20 y pico de años, hoy me parece que presenta una de sus mejores películas en este periodo, en mi opinión. Sí. O sea, Eh, sí, ya estamos diciendo sí, y ¿viste? sí, estamos haciendo el spoiler de la pregunta que se venía a continuación, pero entonces, bueno, lo vamos a hacer entonces, Eva, para vos. El último duelo, ¿sí o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Opino igual. Es una película que aparte reposada, me parece que crece en la memoria. También una última cosa que yo quería comentar un poco también Dale. es el nivel actoral, ¿no? El nivel actoral de los cuatro protagonistas. Realmente es muy alto. Matt Damon realmente creo que no lo había visto tan bien y tan comprometido en lo que se está contando desde hace mucho tiempo. No vi todavía, porque no llegó todavía a Uruguay, la película Stillwater Ujú. del director de Spotlight, que también dicen que está muy bien ahí, pero acá es una interpretación también, creo que de todas, de los cuatro intérpretes, es el que más cambios sufre en las perspectivas y realmente tiene un sentido de la ubicación muy interesante, ¿no? También de esos matices que va presentando. Adam Driver, como siempre, un actor excelente.
Jodie Comer ya estaba muy bien en Free Guy, era una revelación en Free Guy, en un papel cómico y acá en un papel serio también notable. Y notable Ben Affleck Sí. en esas pequeñas participaciones que tiene, que son muy interesantes también por esa ambigüedad del personaje. Sí, ya que estamos agregando, justamente Ben Affleck y Matt Damon, que escriben el guión, junto a una tercera guionista que ahora me estoy olvidando el nombre. Nicole Ahí Coloseno, está. sí. Que si tengo entendido, creo que ella justamente escribió la parte de Margarit. No sé si Ben Affleck y Matt Damon escribieron otras partes, las otras dos partes, cada uno por sí solo, pero no sé por qué había Claro. entendido que ella le había dado, digamos, vida como al punto de vista de Margarit. Lo puedo ver, puedo ver que hayan traído a una escritora para darle un toque de vida y de sensibilidad mayor que le pueden dar dos hombres a esta historia, ¿no? Porque en cierto punto de vista, la historia de Margarita es una historia también muy femenina, Sí, muy femenina. O sea, son cosas que no veo a Matt Damon y Ben Affleck, que son buenos escritores, pero no los veo encontrando esa verdad que la película encuentra. sí, estoy de acuerdo. Y bueno, como hablabas del cast, sí, todos fantásticos. Pero te diré, más allá de que estén bien o mal, me resultó una película que en un principio dudaba sobre su elección de elenco, dudaba sobre si Matt Damon era perfecto para este papel. Yo lo miraba y decía, quizá otro actor le hubiera dado más matices, le hubiera dado otra cosa, pero a medida que la película se va presentando, uno entiende Sí. perfectamente lo que están haciendo estos actores. Y mirá que justamente no es fácil, especialmente sí, Matt Damon y Jodie Comer, que no es fácil darle pequeños matices a un rol durante un rodaje en tres perspectivas distintas. No es nada fácil y lo que decíamos hace un rato, con delicadezas, con sutilezas y a veces con cosas directas, van y vienen y se transforman poquito a poco, que es algo genial, no es nada fácil de hacer y los dos me parece que les sale perfecto. Sí, opino lo mismo, me parece que es una película que cuenta muy bien su historia medieval y también cuenta muy bien lo que quiere narrarte de la actualidad. Funcionan dos líneas que son muy sensibles, muy frágiles, y en las dos me parece que funciona con mucha solidez y mucha fuerza, y eso creo que es lo más destacable de una película que puede alardear de que realmente funciona como un mensaje actual y poderoso. Y lo logra, y lo consigue muy bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que bueno, si ya no hay más que hablar del gran duelo, del último duelo, perdón, el gran duelo es otra, podemos darle un cierre a esta edición, recomendando, como siempre, en tu caso cuando recomendaste también de Netflix, o estas películas en sala, que vayan, que apoyen el cine en todas sus extensiones. Y bueno, Seba, nos encontraremos la semana que viene con Duna. Cierto, cierto. Hablando de superproducciones épicas, yo digo que las extraño y que son raras, pero sí, en la próxima edición vamos a estar hablando de otra superproducción épica, quizá más grande, de otro gran Sí, director, de y hecho, otro también director más relacionado con distinta. Ridley Scott, por su última Sí, película, o sea, bastante parejo viene todo, se está conectando todo cuando hablemos de Duna la próxima de, semana. sí. De Duna vamos a también tener seguramente una larga discusión. Así que bueno, Seba, un placer como siempre y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos están comenzando a seguir. Ya saben, Seba Lazarte del otro lado, de este lado Martín Imer, y nos encontraremos la semana que viene en otro Sí o No.